todo esto viene del podcast de la ética. Ese podcast para nosotros fue supremamente constructivo a nivel intelectual. Y lo que propone Danilo, o sea, el bien y el mal no existen. Es algo que está inherente a nuestro cerebro, el desarrollo de nuestro cerebro humano. Sí, va a decir algo. No, te iba a plantear en el fondo que esta es una frase de Richard Dawkins que es ateo. Yo en realidad planteo lo contrario, digamos, que Dios le da propósito y plantea por su misma naturaleza la bondad y la maldad, digamos. Sí, no, lo entiendo y para allá voy. O sea, el bien y el mal no existen como tal, es algo intrínseco a la mente humana. ¿Cómo se construye? Desde una moralidad. ¿Cómo se construye la moralidad? A partir de reglas culturales y sociales en las diferentes poblaciones que se han hecho a lo largo de la historia humana. A partir de la moralidad que se construye, por eso viene el podcast de la ética, se lo recomiendo a Danilo para que lo vea, se construye la ética. La ética es una reflexión más filosófica, más lógica, valga la redundancia, reflexiva, cuestionadora sobre sí misma, que acoge todas estas normas morales y las vuelve racionales para establecerlas a nivel humanidad, a nivel general. Desde allí se establece la ética, entonces la moral y la ética habla de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo le ponía el ejemplo a Germán y eso fue en el podcast pasado, porque como digo, en cada podcast vamos agregando algo de la ética. Es muy curioso que para algunas culturas, vamos a decir, matar niños está bien, o cortar el clítoris a las mujeres está bien, o matar homosexuales está bien, o apedrear mujeres está bien, o un montón de cosas, cortarle la mano a una persona por robar está bien. Eso es bueno. Entonces, si ve cómo va ese término de bueno, eso es bueno. Llevar a un niño a que se enfrente con un león, y si lo mata es un buen cazador, y si lo matan a él, pues es un asesinato, pero es bueno. Entonces, lo bueno y lo malo siempre va a depender de las reglas morales que se construyen en una sociedad. ¿Qué hace la ética? Vamos a tratar de racionalizar, de hacer reflexión sobre esas condiciones morales y establecer qué es bueno a nivel general, a nivel mundial. Desde ahí salen cosas como los derechos humanos, desde ahí salen cosas como leyes a nivel internacional, es decir, no matar. Creo que es algo que se respeta como ley a nivel mundial, y una cantidad de cosas que ahora consideramos buenas y malas. Robar en términos generales éticos es malo, matar en términos generales éticos es malo. Hacer un montón de cosas y reglas que hemos considerado como lo que es bueno y malo se establecen dentro de términos únicamente éticos y morales. Y aquí nos vamos a mil ramas, que este ejercicio lo hicimos en el podcast de ética, hicimos un ejercicio completo sobre las ramificaciones o podríamos llamarlo las eventualidades o características adicionales que pueda tener una decisión para caracterizar si algo es bueno o malo. Por ejemplo, ya estamos de acuerdo que robar es malo a nivel casi mundial. Y digo casi porque siempre hay una cultura, siempre hay un país que tiene reglas diferentes. Ya sabemos que eso es malo. Pero poníamos el ejercicio con Germán, que me voy a alargar, pero bueno, así para decirlo muy rápido, el ejemplo era como alguien que su esposa estaba muriendo de una enfermedad mortal, iba a la tienda y el dueño de la farmacéutica vendía el medicamento para esa enfermedad mortal que le costaba producirlo $2.000 y él lo vendía a $5.000. El hombre tenía $2.000 y le dijo, por favor, déjeme los $2.000, usted no va a perder nada, por favor, reciba estos $2.000 porque mi mujer se va a morir ya. La farmacéutica dice, no, no se me da la gana y no se lo doy. Él roba este medicamento y se lo da a su mujer. ¿Es bueno o es malo? Aquí comenzamos con una diversificación ética en un montón de cosas porque él está salvando la vida de su mujer. Algunos dirán es bueno, algunos dirán es malo, pero es parte de todo el meollo ético y moral que se desarrolla y para allá. A ver si Germán si me quiere complementar con todo lo que quiera. Pues no me voy a ir por ese lado, pero sí, sí entiendo. Sí, digamos que de pronto la voy a complementar en este sentido. Lo que plantea Atkins sobre esta cuestión también habla de, si observamos, por ejemplo, una teoría que trata de mostrarnos, no que hay un propósito, pero que sí hay algo que, como una dirección hacia dónde vamos. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de la evolución, vemos que el más apto es el que sobrevive. Es la cuestión, no es el más fuerte, es el más apto, es el que más sobrevive. En esta noción, si observamos, aquellas, en este caso, para no irnos a las diferentes especies, sino hablemos en los humanos, las sociedades que están mejor, que funcionan mejor, que construyen normas morales que les hacen funcionar mejor, tienden a tener más éxito en este mismo sentido. Entonces, como vemos, esto se construye, pero no existe un gestor universal que lo está construyendo, sino son las propias sociedades que se van organizando, y en la medida en que se van organizando, si funcionan correctamente, estas nociones se disipan en el mundo. Cuando se hizo el experimento de la democracia y vio que funcionó muy bien para una sociedad, esta misma idea se fue difundiendo. Y en esa medida funcionan las reglas morales y éticas también. En la medida en que funcionan correctamente para una sociedad, pues se van difundiendo porque vemos que sí son, y le damos el término de que son buenas, son correctas. Pero realmente estas nociones son como la forma en que nosotros creamos un juicio, porque pues para saber si nuestro comportamiento es correcto no necesitamos saber si este comportamiento es mejor que otro. Pero para aterrizarlo, no existe bueno y malo, sino cuál es más apto, cuál funciona mejor, igual que funciona en la naturaleza. ¿Cuáles características que tenemos que tiene una especie de funcione mejor? Esas son las que se distribuyen en la especie. En las sociedades funcionan de una forma muy similar. En la medida que estas reglas morales funcionan mucho mejor y hacen sociedades más equitativas,
mejor, más igualitarias, estas mismas ideas se empiezan a diseminar en todas las sociedades, porque se dan cuenta que esta noción, esta idea de lo correcto, por decirlo de esa manera, correcto, es mejor, entonces por lo tanto se adaptan y digamos que hay una dirección en ese sentido. Pero pues la construcción de lo correcto y lo incorrecto realmente es una noción de lo que nosotros construimos. Nosotros vemos que esto es correcto porque en la medida en que lo ponemos y estas reglas las aplicamos en la realidad, vemos que funcionan o funcionan en gran cantidad de casos. Con el caso que él daba, esta paradoja, él muestra un caso donde parece ser que esta norma podría no funcionar muy bien. Pero eso no implica que esta norma no deba aplicarse, porque si en la mayoría de los casos funciona, pues las sociedades lo que asumen es que esta es la que hay que asumir. Puede haber casos donde esa norma funciona incorrecto y genera un resultado negativo, pero lo que hacen las sociedades es encontrar como las normas morales que funcionan muy bien para las sociedades. Entonces, de esa manera se impone un criterio. Entonces, en el sentido de que no existe el bien y el mal y que todo es indiferente, sí existen cierta forma en que los mismos sistemas se autoorganizan, en este caso los sistemas sociales. Las sociedades se van organizando y encuentran criterios, consensos, normas que le funcionan correctamente y de esa manera van avanzando. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, lo que él dice de que sí existe como esta noción de aquello que, o sea, sí existe como una autoorganización propia de los sistemas. La vida es la lucha entre la organización y el caos. Lo que tiene que hacer siempre la vida es autorregularse, siempre. Entonces, digamos que es parte, digamos, un poco de la vida. La vida siempre busca un orden, porque tiene que estar, inclusive, estar luchando contra el caos, porque el caos es la norma realmente en el universo, no lo contrario. Entonces, lo que hace la vida y lo que hacen digamos, lo que hace que la vida continúe es su búsqueda siempre del orden, porque pues se requiere para que funcione como sistema. Y todos los sistemas, digamos, en cierta manera, muchas veces para que funcionen requieren el orden. Hay otros sistemas que inclusive con el caos pueden funcionar, pero pues sería otro tema para otro lado, para otra cuestión. Bien, tomando algunas de las ideas también que comentaba asociadas a la pregunta de Danilo, yo creo que también hay un tema estético detrás de este tema del bien, ¿sí? O sea, tampoco asimilamos la realidad de manera totalmente neutra. Cuando vemos que algo empieza a funcionar o se presenta como una manera resumida el tema de bienestar que decía Germán, pues asumimos eso como una bondad. Y el tema estético también se encuentra presente, porque actuamos de una manera más positiva frente a ciertas personas que a otras, o hacia cierto tipo de especies que frente a otras. Hay un tema estético implícito muchas veces en las acciones que nosotros tomamos ante otras personas o incluso ante situaciones. El tema justamente que presentaba Agnóstico, que me hace recordar un tema de Colbert y Gilligan frente a los dilemas. Hay acciones que también dependen del nivel moral que uno tenga. Y me llama mucho ese tema que a veces no se habla en muchos podcasts ni nada de eso, y es que hay diferentes tipos de inteligencia. La inteligencia moral es una y es justamente que no todas las personas alcanzan el mismo nivel de intelecto en el campo moral. Pueden actuar por obligación, es decir, obligados por una institución superior, ejemplo, la religión, ejemplo, la política, ejemplo, la policía, alguien me obliga a hacer. Y entonces suponemos que lo que me obligan a hacer es lo correcto. Entonces el nivel moral está muy debajo o por muy debajo del nivel de otras personas que logran actuar de manera adecuada, independiente que la estructura social, política o religiosa se lo imponga, que era pues un poco lo que decíamos hace como 20, 30 minutos y que lo decía Germán. O sea, el hecho de no ser religioso pues no impide que yo pueda hacer acciones correctas independiente de una consideración dogmática. Ahora, asumir que nuestras condiciones culturales, sociales, vengan ya predispuestas o ya diseñadas por alguien con un intelecto superior desde el inicio de la creación, pues es un poco forzar la relación justamente de la existencia de este ser. El hecho mismo de otorgar la existencia que pues en algún momento se da, pues no implica otras condiciones que pues ya había aclarado Germán frente a la realidad sociocultural que nosotros hemos construido y seguimos elaborando en la actualidad. Entonces, ese tema justamente de actuar de manera bondadosa, considero que ahí faltan elementos que a veces, muchas veces, corresponden más al campo estético. A veces actuamos de manera más positiva frente a ciertos eventos que nos parecen más gratos, más satisfactorios o estéticamente más atrayentes. Y pues también de manera interesante, y es que el tema de la inteligencia moral, pese a que no se evalúa en muchos campos ni siquiera académicos, al parecer sí afecta en el desarrollo justamente de las sociedades. No todas las sociedades alcanzan el mismo nivel, es justamente al parecer porque no tienen el mismo tipo de inteligencia moral para actuar. A mí me llama la atención un poco nuestro desorden cultural colombiano. También corresponde un poco como a esa falta de inteligencia moral en muchas cosas. Podemos obrar bien, pero no lo queremos hacer porque pues, preferimos nuestro beneficio o ese tema de la malicia que utilizamos, o sea, queda como una especie de ventaja cultural que pues a largo plazo pues no genera ningún tipo de beneficio. Entonces me llama la atención ese tema ahí ambivalente que queda con el tema moral y el tema ético.
Lo que quería decir yo un poquito para terminar lo que inicié a decir era eso, ¿no? Respondiendo un poco a Danilo, y era esto, ¿no? A partir de la religión y el cristianismo se plantean precisamente esta moralidad y esta ética, que era lo que estaba criticando Germán antes, en lo cual pues yo estoy de acuerdo, y por eso un cristiano determina lo que es bueno y malo derivado de Dios, que en esa derivación de Dios, como lo explicaba antes en el modo de construcción del concepto, religión, Biblia, Dios, está en la mitad, está, digamos, en transitorialidad, ¿cómo se dice? Transitorialidad. Propiedades transitivas, creo que ustedes en matemática y en lógica me entienden, y en esa propiedad transitiva está de por medio la religión, que la religión es la institución encargada de promulgar lo que es bueno y malo, dependiendo obviamente de lo que está en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, por eso meto esa terna para deconstruir a Dios, y de ahí se determina lo que es bueno y malo. Por eso entonces los cristianos están de acuerdo en general de qué es bueno y qué es malo, y lo que es bueno y es malo es lo que está dictaminado por la Iglesia Católica. Entonces, de pronto, por eso la crítica que hacía Germán, que de hecho esto era algo que le hablaba en mi historia de esa transición del cristianismo al ateísmo, por así decirlo, y fue precisamente esto, ¿no? Sí, Germán, creo que lo sacó de allí, fue cuando yo le compartí mi historia de cómo me iban criticando porque me estaban diciendo que era una moral o un inmoral, o que me faltaban principios, o que ya no me importaba si yo quería matar o asesinar o apuñalar o violar, y yo decía, güey, o sea, cálmese, porque si es una moralidad y ética religiosa cristiana, esa no significa que sea la única que haya en el mundo. Fuera de eso, hay una ética mucho más construida, mucho más compleja, y hay un conjunto de moralidades pues muchísimo más extenso dependiendo de la cultura en la que estemos hablando, ¿no? Entonces de allí se define pues lo que es bueno y malo. Entonces también algo interesante de saber ahí es que a partir de la ética se construyen leyes. Lo que Germán alcanzó a decir un poquito de esto, y es que por ejemplo esta ley de no matar, creo que ya es una ley universal, digamos, de todos los seres humanos, porque es algo, un principio ético como bastante lógico al cual se debe llegar, ¿no? Pero, por ejemplo, está el tema del aborto. Hay muchísimos países, sobre todo latinoamericanos, que se oponen al aborto, perdón, y es precisamente por eso, porque lo hablamos desde el comienzo, Latinoamérica suele ser muy cristiana, y en la ética cristiana se dice, hey, no abortar, porque es malo. Es lo que define el cristianismo como malo. Pero racionalicémoslo y pensémoslo incluso con bases científicas. De esto ya tenemos dos podcasts hablando sobre el aborto desde la perspectiva filosófica y científica no cristiana, y vemos que el aborto es un derecho que se debe tener, lógicamente hablando, o sea, a nivel lógico, no quiero decir lógicamente hablando como se usa normalmente, sino a nivel lógico es como lo que se debe usar. Pero en Latinoamérica apenas los países están en la discusión, apenas Colombia acabó de aceptar el aborto, Chile hasta ahorita creo que entró a las tres excepciones del aborto. Argentina, bueno, ya lleva su bien tiempo, pero creo que lleva un año o 2 años que lo aprobó. Latinoamérica está hasta ahora saliendo de esa moralidad, porque como hay una cultura cristiana, hay una ética cristiana y una moralidad cristiana, porque la gran mayoría de la población latinoamericana es cristiana, está muy difícil combatir esos conceptos cristianos que se llevan desde antes para llevar un concepto ético que se sale de la religión. Pero como todos están dentro de la religión, está muy difícil entender ese tipo de cosas. O con la homofobia, ¿no? El matrimonio homoparental o adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Está muy mal visto porque como somos una cultura cristiana y basada en ética cristiana, a veces se cuesta dejar estos pensamientos de esta ética y pensarlos en un modo más reflexivo que en pues la ética no cristiana que deberíamos constituir en todos los países.